Buena tarde, Carla. Está bien, no tenga pena, no se preocupe. Por eso doy siempre unos minutos para que puedan llegar a casa, ¿verdad? Entonces, no tenga pena, ya conéctese cuando usted pueda, ya esté segura en su casa. Bueno, buena tarde a todos. Buenas tardes. Nada, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lisa. Buena Buenas tarde. tardes, licenciado. Gusto estar acá con ustedes nuevamente. Gracias. Licenciada, buenas tardes. Solo perdone, yo voy a mantener mi cámara apagada porque todavía estoy laborando. Está Ya bien, voy a Mónica. salir. No tenga Gracias. pena, está bien. No se oye nada. Jonathan, ahorita vamos a verificar. Creo que se desconectó. Bueno. Buenas tardes, Briseida. Bueno, ustedes, estaba viendo en la plataforma de Classroom y quienes hasta el momento me han entregado la tarea del método científico, pues la verdad, muy buenos ejemplos. Está excelente las presentaciones que han realizado. Aún tienen tiempo, casi que el mes, por así decirlo, para poder entregar los que están pendientes. En cuanto a la tarea sobre la plataforma de EducaPlay, estaba viendo que la mayoría ya la realizaron. En su mayoría les fue bastante bien. Entonces, si ustedes, los que están pendientes, tienen alguna... sí, me percaté, Jonathan, no tenga pena. Si tienen, los que están pendientes tienen alguna duda hasta el momento, pues me la pueden hacer saber, ¿verdad? No tengan pena. Entonces, vamos a seguir donde nos habíamos quedado. La semana pasada, solo les voy a compartir pantalla. Bueno, la semana pasada estábamos abordando el tema de técnicas de estudio para la comprensión, definiendo, ¿verdad?, qué era estudiar y qué era aprender y cómo saber diferenciar estos términos, porque podemos estar estudiando o cursando una materia en específico, sin embargo, puede ser el caso que no estamos aprendiendo porque no estamos comprendiendo la información que nos está siendo transmitida. Entonces, por eso es importante establecer esas diferencias para poder comprender cada una de ellas y poder aplicarlas para poder alcanzar el objetivo que es el aprendizaje, ¿verdad? Hablábamos también sobre el proceso de aprendizaje, que era aquel conjunto de técnicas o de métodos que utilizaba cada persona para poder adquirir conocimiento, ¿verdad? También hablábamos sobre los tipos de aprendizaje, el aprendizaje significativo, el colaborativo, el autónomo, el experiencial, el que está basado en proyectos. Hablábamos de cómo funciona nuestra mente cuando aprendemos y aquellos elementos importantes que debíamos tomar en cuenta para que el aprendizaje fuese efectivo, ¿verdad? Hablábamos sobre la atención, la motivación, el ejercicio. Lo importante es que cumplir cada día con nuestras horas de sueño, ¿verdad? Que lo recomendable son 8 horas, pero
nosotros a veces no lo aplicamos. Asimismo, también las técnicas y estrategias para aprender. Y hablábamos de que estas técnicas y estrategias pues nos proporcionaban un marco de trabajo para poder adquirir, comprender y analizar esos conocimientos de manera efectiva. Es decir, que de verdad nosotros se nos está quedando lo que estamos estudiando. Hablábamos sobre los objetivos de esas técnicas y pues entre ellas podíamos mencionar que nos ayudaban a fortalecer nuestra retención de información, a mejorar la comprensión, así también a fomentar nuestro pensamiento crítico, que eso es bastante importante en cuanto a la resolución de problemas. También hablábamos sobre las características de estas técnicas de aprendizaje, mencionando entre ellas la intencionalidad, la adaptabilidad, la participación activa, transferibilidad, motivación y autorregulación. También abordamos lo que fue la clasificación de estrategias de aprendizaje, cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, aprendizaje digital, compensación, y específicamente de esto y sobre los tipos de aprendizaje fue que venía la actividad en la plataforma de EducaPlay. Dábamos ejemplos, ¿verdad? E incluso ustedes, algunos compartieron ahí cuáles les funcionaban, ya que esos de forma individual, pues van a ser efectivos, ¿verdad? Porque no a todos nos va a servir los mismos métodos o estrategias. Y nos quedamos por acá. En cuanto a las condiciones básicas para el estudio. Entonces, acá estas condiciones básicas para el estudio se dividen en tres condiciones importantes. Y la primera de ellas son las condiciones personales. Las condiciones personales se van a dividir en dos condiciones, las físicas y las mentales. Vamos a abordar cada una de ellas. Entonces, entre las condiciones personales, vamos a mencionar aquellos elementos o aquellos factores físicos, mentales y afectivos sociales de las personas para el aprendizaje. Entre las condiciones físicas va a estar lo que es la conformación biológica y neurofisiológica, así como el funcionamiento normal de nuestros órganos vitales. Ahí podemos mencionar el corazón, los pulmones y otros, ¿verdad? Así como las glándulas endocrinas de secreción interna, entre ellas la tiroides, el páncreas, etc. En estas condiciones físicas podemos establecer que una alimentación balanceada, el realizar ejercicio y tener un buen descanso, pues esto nos va a permitir poder adquirir el conocimiento de mejor forma, ¿verdad? Entonces, es importante recordar que la salud mental y física es una de las primeras condiciones, pues, para que nosotros podamos tener un rendimiento óptimo en nuestro aprendizaje. Entonces, esto va a requerir de que nosotros tengamos buena alimentación, que seamos constantes en la prevención y en el mantenimiento de nuestra salud. Es decir, ir periódicamente con el médico, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo vamos cuando nos sentimos mal o realmente hasta que ya, de veras, ya no aguantamos, entonces acudimos a los servicios de un médico y no, nosotros constantemente debemos de asistir con un médico pues para realizar chequeos generales de rutina, por así decirlo, para establecer a prevención enfermedades y que nosotros podamos tratarlas, ¿verdad? Asimismo,
es bien importante que le pongamos mucha atención a nuestra alimentación, es decir, cumplir con nuestros tiempos de comida y consumir pues alimentos que sean sanos, ¿verdad? Que nos hagan bien a nuestros órganos. Asimismo, pues es importante también hacer mención de que nosotros lo ideal es no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar, no consumir drogas. Así también lo mental es que debemos de mantener una actitud positiva, estar motivados, y a veces creo que muchas personas dejan por un lado la salud mental, y el cerebro es bien importante porque ahí sí que va a ser la base del funcionamiento de nuestro cuerpo también, ¿verdad? Entonces, yo creo que en su mayoría todos necesitamos ir con un psicólogo para poder llevar también, al igual que un médico de medicina general, poder ir con un psicólogo para poder sacar todos aquellos sentimientos o emociones que nosotros tenemos y que nos están aquejando, ¿verdad? Porque diariamente nosotros vivimos diferentes situaciones que de alguna u otra forma puedan afectarnos. Entonces, también es de ponerle atención en ese sentido. Hay quienes dicen, ¿para qué voy a ir a un psicólogo si no estoy loco? Pero no es eso, sino que nosotros también debemos tratar nuestra salud mental. Entonces, acá vamos a seguir con la otra. En cuanto a las condiciones mentales, este va a ser un conjunto de factores referidos al aspecto físico, como la motivación, la concentración, la voluntad. Entonces, esto también, si se dan cuenta, todas estas condiciones siempre van a ser de forma individual. Cada persona va a aplicarlas de la forma que considere, y ahí sí que también va a depender mucho de la disciplina, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el hábito de comer saludable y de realizar ejercicio, la persona tiene que ser bastante disciplinada para poder lograr sus objetivos. Al igual que en cuanto a las condiciones mentales, vamos a mencionar lo que es la motivación. Este es el interés que cada uno de ustedes tiene por aprender algo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ustedes ahorita que su meta es graduarse, permítanme, solo le voy a dar acceso. La meta de ustedes es graduarse. Entonces, ustedes deben tener esa motivación ahí sí que en todo lo que les queda de la carrera para poder alcanzar esa meta, pues porque la motivación es importante para que nosotros podamos realizar de mejor manera nuestras actividades. Eso nos va a impulsar para que nosotros querramos poder conocer, crecer, poder interpretar y modificar esas situaciones que se nos presentan día con día. Entonces, acá también se establece que la motivación se va a relacionar con las interrogantes que los estudiantes se deberán responder. ¿Para qué estudio la carrera y qué debo hacer para lograrlo eficazmente? Entonces, ¿qué debemos hacer como estudiantes? Pues yo pienso que asistir a las clases en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque en algunos casos se puede dar de que no podemos asistir a más de alguna clase, pero sí hacer lo posible por asistir a todas las clases, poner atención, poder dar lectura y poder indagar más allá de lo compartido, o poder satisfacer esas dudas que a mí me han surgido, ¿verdad? Poder realizar mis tareas, los ejercicios con responsabilidad. Entonces, esa
eso es lo que debe de realizar el estudiante durante la carrera para poder lograr de forma eficaz su meta. Entre las condiciones mentales también está la organización. Es el conocimiento, pues debe estar estructurado de una forma en que a nosotros se nos facilite, ¿verdad?, poder realizar nuestras actividades diarias. Entonces, dice acá, por ello, antes de iniciar el aprendizaje de un tema, se debe reconocer su estructura. Esto nos permitirá identificar la idea central, las partes principales, sus relaciones y las conclusiones a las que se llegue. Entonces, vamos a abordar, por ejemplo, un tema en específico y lo primero que vamos a hacer es establecer su concepto, su definición, en qué consiste ese tema, ¿verdad? Y posteriormente nosotros vamos a ir abordando sus características, sus elementos, todo aquello que surja y que sea necesario para comprender de mejor manera el tema que estamos abordando. Así también está la concentración, que es un conjunto de cualidades que constituyen información. Para que ésta se dé, es fundamental la motivación y la voluntad. El estudiante debe desarrollar una fuerza interior para que el aprendizaje se consolide dentro de las exigencias de la concentración. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Yo sé que a veces estamos cansados o realmente, pues, es más fácil ponerse a ver el teléfono, a mensajear, a ver videos que ponerse a leer, ¿verdad? Porque muchas personas no tienen el hábito de la lectura. Entonces es aún más difícil el poder concentrarse para ponerse a estudiar. Entonces, nosotros de forma personal debemos, ahí sí que proponérnoslo para poder lograr esa concentración que se requiere para el aprendizaje. Asimismo está la actitud. Esta consiste en mantener despierta la atención y en constante dinamismo. Mientras escucha una clase o realiza usted una lectura, se puede formular preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son las secundarias? ¿Cómo se relacionan? Muchas dudas que ustedes pueden ir estableciendo durante el curso. Y por supuesto, lo importante es poder resolver esas dudas que ustedes tienen para su análisis y comprensión. Asimismo está la comprensión. Esta va a ser una condición mental en cuanto a poder, para poder aprender de los significados de los signos y de los códigos lingüísticos y extralingüísticos con la consecuente asimilación. Y que al ser ejecutada por el estudiante en forma dinámica, tendrá de aliada entre muchos elementos la lectura, que le permitirá identificar las ideas principales y complementarias. Esto es nosotros poder conocer acerca de todos aquellos signos que utilizamos en la redacción y poder aplicarlos también en la lectura, para que nosotros podamos comprender de manera efectiva lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Porque si no los aplicamos, a veces no le encontramos el sentido que realmente nos quiere dar el texto. Entonces, acá es donde se da esta condición mental. Y por último tenemos la repetición. Los especialistas recomiendan que luego de producido un aprendizaje debe hacerse una revisión en un periodo casi inmediato, la primera vez, con un espacio mayor la siguiente vez, con un espacio aún mayor la subsiguiente vez y así sucesivamente. Hay quienes que la primera se les queda, pero a veces otros necesitamos de hacer repetidas lecturas o que nos lo expliquen para poder entender
la información que nos están compartiendo. Y pues no es malo, ¿verdad? Es válido poder repetir hasta que nosotros comprendamos en su totalidad o de una mejor forma esa información. Ahora están siempre entre las condiciones personales tenemos lo que son las condiciones afectivo-sociales. Estas condiciones consisten en la interacción que vamos a tener nosotros en cuanto a nuestros catedráticos y nuestros compañeros, ¿verdad? Porque si yo no lo entiendo, puede ser que mi compañera María, mi ejemplo, ella sí, y ella puede hacerme el favor de explicármelo con diferentes palabras y que yo con esas palabras sí lo voy a entender. Entonces, acá se deriva de esas relaciones interpersonales que nosotros vamos a tener con nuestro entorno en el ambiente educativo para poder nosotros comprender de mejor manera. Acá dice que para canalizar dichos factores es necesario ejercitar habilidades, las que se manifiestan a través de actitudes, sentimientos, conductas que hacen al ser humano demostrar seguridad. Por eso es bien importante participar porque eso nos ayuda a nosotros a poder desenvolvernos. Muchas veces nos da como que pena el poder participar por el qué dirán o el que van a pensar si yo doy una respuesta que no está bien. Pero, o sea, el hecho acá es aprender porque todos siempre estamos en constante aprendizaje, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender. Entonces, sí, cuando podamos hacerlo, poder compartir alguna idea, poder compartir alguna experiencia, pues hagámoslo, porque esto nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Entre estas condiciones afectivo-sociales podemos mencionar las adecuadas formas de comunicación que van a promover el respeto y la tolerancia. Efectivamente, acá nosotros todos vamos a respetar las ideas que cada uno tenga y así también está el cultivo de la conducta que irradie asertividad, el cultivo de la personalidad que ejercite autonomía, edificante y autoafirmación, y algo que es fundamental, que como personas controlemos nuestros estados de irritabilidad, que con el tiempo de estar recibiendo clases tal vez nos pongamos un poco cansados o aburridos, que ya no querramos nada. Entonces todo esto entra en estas condiciones. Ahora las condiciones ambientales. Por ejemplo, ahorita que se viene Semana Santa va a estar bastante complicado para nosotros porque normalmente se hace mucho calor, ¿verdad? Y estas condiciones ambientales hace que nosotros perdamos la atención en el querer aprender. Entonces, acá vamos a ver algunas recomendaciones que es importante que nosotros tomemos en cuenta, como por ejemplo el espacio o el ambiente físico donde ustedes van a estudiar. Debemos tener, lo ideal, ¿verdad? Es tener un escritorio o una mesita que nos sirva para tener nuestra computadora o nuestro teléfono en su caso, tener a la mano nuestros lapiceros, nuestros resaltadores, libros y nuestro cuaderno para poder realizar anotaciones, que nos permita poder estar cómodamente. Y esto también debemos mencionar una silla o un asiento donde estemos cómodos y en una buena posición para que no nos cansemos de forma rápida, ¿verdad? Así también el ambiente debe de disponer de lo necesario y evitar distracciones como canciones, televisor o bulla. Entonces, lo más correcto es que nosotros busquemos ahí una habitación en donde solo estemos nosotros durante estemos recibiendo la clase, porque pues esto nos va a ayudar a no tener distracciones, ¿verdad?
Otro distractor que podemos mencionar acá es el teléfono, como lo mencionábamos en clases anteriores, que el teléfono es muy bueno, tiene muchos beneficios, pero en cuanto al aprendizaje y más en modalidad virtual, tendemos a tenerlo a la par y, y pues nos entra un mensaje, estamos con la curiosidad de ver qué nos escribieron, ¿va? Entonces ya ahí ya nos estamos distrayendo porque ya estamos perdiendo la atención de nuestra clase. Así también dice que al estudiar pues es preferentemente que sea con luz natural y si fuera luz artificial pues iluminar todo el ambiente y disponer de una lámpara que nos ayude a iluminar directamente la mesa de trabajo por el lado opuesto a la mano que estamos escribiendo. Por ejemplo, en el horario que nosotros estamos ahorita, la luz natural ya no se logra apreciar tanto, pero podemos apoyarnos de una luz artificial para poder estar bien iluminados y tener acceso a poder leer bien, en su caso, ya sea el libro, anotaciones, poder escribir anotaciones de forma correcta. Así también la temperatura ambiental. Esta debe oscilar entre los 20 y 21 grados centígrados. Lo que les mencionaba, por ejemplo, acá donde yo vivo ahorita está haciendo bastante calor, ya se empieza a sentir ese clima de Semana Santa. Me imagino que por donde ustedes se encuentran tal vez también ya está así. Pero pues podemos apoyarnos de si tenemos alguna ventana para que nos entre un poco de viento, o tal vez algún ventilador o algo, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar cómodos en cuanto a esa temperatura ambiental. Así también el ambiente del estudio, pues debe, lo que les decía, de que se debe disponer de suficiente circulación de aire. Contar con fuentes de información, como por ejemplo diccionarios, libros, o bien revistas que nos permitan fomentar y poder apoyarnos en ellos para el proceso de aprendizaje. Algunas personas manifiestan que pueden estudiar a la vez que escuchan música o ven televisión. Yo he escuchado a algunas personas que dicen que ellos pueden estar escuchando música porque eso les ayuda a poder concentrarse. Hay quienes utilizan la música del jazz porque esta tiende a ser relajante. Entonces, ahí sí que cada quien tiene sus formas y si les son efectivas, pues enhorabuena. Entonces, no los podemos tal vez mencionar como un distractor porque a la persona le está funcionando, ¿verdad? O el poder estar viendo televisión. En mi caso, tal vez la música, pero a muy bajo volumen y siempre que sea música relajante, ¿verdad? Entonces, considero que sí se puede aplicar. En cuanto a las condiciones temporales. Bueno, acá establecemos que las actividades que nosotros realizamos día con día, pues esto se basa con el tiempo. Entonces, sabemos que el día se conforma por 24 horas, pero de esas 24 horas nosotros debemos disponer tiempo para poder descansar también. Entonces, esto ya nos va acortando el tiempo que nosotros tenemos para poder todas aquellas actividades y no solo son de actividades laborales, sino que educativas, actividades en familia. Entonces, es importante que nosotros podamos organizarnos, planificar todas esas actividades y que mucho mejor que sea con buena anticipación para nosotros poder aprovechar nuestro tiempo lo mejor posible. Entonces, estas condiciones temporales se dice que existen independientemente de nuestra voluntad, es continuo y discurre irreversiblemente, de tal manera que el tiempo perdido jamás vuelve. Lamentablemente, ¿verdad? En cuanto al tiempo para culminar nuestra carrera, en la mayoría de los casos, pues va a ser de 5 años.
y es por eso que es conveniente poder administrar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes pierden les voy a dar el ejemplo, ¿verdad? Y que no sea así. Pierden un curso, este es prerequisito para que ustedes posteriormente en el siguiente semestre puedan cursar el que se deriva, ¿verdad? Entonces no podemos darnos el lujo porque estamos invirtiendo recursos físicos, económicos y temporales. Entonces no podemos darnos aquello de que todo lo puedo sacar el otro semestre. La cuestión es que ahí nosotros nos vamos atrasando, ¿verdad? Y ya no van a ser 5 años de carrera, sino que esto se nos va a alargar. Entonces, por eso, un recurso para poder administrar el tiempo es la planificación diaria, semanal o mensual. Y esto también va a depender de cómo le funcione a cada persona. Pueden agruparse las actividades en personales, estudiantiles, recreativas y poder establecer horarios para cada una de ellas y distribuirlas en el tiempo de 24 horas diarias. Lo que les decía, ¿verdad? De poder nosotros hacer una organización, una planificación de nuestro día a día, de qué es lo que vamos a realizar y de poder aprovechar el tiempo de la mejor manera. Acá yo les coloco el ejemplo del pomodoro, que esta es una técnica que se utiliza para poder mejorar nuestra administración de tiempo. Yo he escuchado a muchas personas que lo utilizan cuando se están sometiendo a sus evaluaciones privadas y pues como les digo, lo que le funcione a cada quien, pues lo puede utilizar, ¿verdad? Entonces, esta técnica consiste en poder usar un temporizador, que nos va a ayudar a dividir el tiempo en intervalos fijos. De 25 minutos cada actividad. Estos posteriormente vamos a seguir 5 minutos de descanso. Y con pausas más largas de 15 a 30 minutos cada 4 actividades, ¿verdad? Entonces, quien lo pueda aplicar y le funcione, es una técnica que nos puede servir para poder nosotros utilizar de mejor manera nuestro tiempo. Entonces, acá les coloco una imagen de que con técnicas de estudio nosotros vamos a estar mejor porque al aplicarlas vamos a poder desarrollar mejor nuestro proceso de aprendizaje. Lo caso contrario del no tener técnicas de estudio, ¿verdad? Porque el no estar organizados, el no poder tener una técnica que nos sirva, vamos a dejar las cosas a último momento. Y definitivamente esto no es bueno porque no nos va a dar tiempo de repasar, de estudiar y ya vamos a tener a la vuelta de la esquina el primer parcial, un ejemplo, y nosotros no vamos a saber qué responder. Entonces debemos organizarnos y poder poner en práctica esas técnicas de estudio que por supuesto a cada quien le funcione. Bueno, entonces esa para terminar la presentación de la clase pasada. Ahorita les voy a compartir la siguiente, permítanme. Bueno. Ahorita vamos a iniciar con lo que son las técnicas para el análisis de contenidos. Y, ¿sí, Susan? Licenciada, buenas noches. Perdone, ese contenido también lo puedo encontrar en el libro. Es que... Fíjese que, sí, ahorita que toca usted el tema, no sé si ya en su mayoría todos tienen el libro, que es este.
no se logra visualizar. Pero fíjense que yo estaba viendo el libro y en cuanto a la guía o el programa del curso, todos estos temas que estamos abordando, el libro no los tiene. No los tiene. Entonces, ustedes tienen, por eso yo les comparto las diapositivas, sí, Melsin, bien contradictorio, ¿verdad? Porque nos dicen que tenemos que utilizarlo, pero lo que sí es que más adelante sí hay temas, por ejemplo, lo del conocimiento y el conocimiento empírico, el científico, lo que ya vimos, sí está. También está lo que es la investigación, que este es un tema que nosotros debemos abordar más adelante. Entonces, es ahí en donde pues nos va a ser útil el libro, ¿verdad? Porque sí vamos a abordar esos temas que están en el mismo, pero va a ser más adelante. Igual estas diapositivas yo siempre se las voy a compartir en la plataforma de Classroom. Y en estas primeras clases y en cuanto al primer parcial, pues lo vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Que el contenido se va a tomar de ahí, de las diapositivas, para que ustedes no anden perdidos en ese sentido. Y ya cuando nos toque utilizar el libro, pues va a ser del libro. Licenciada, pero sí se va a utilizar entonces el libro. Le pregunto y le hago la pregunta porque fíjese de que yo el año pasado, pues por cuestiones de salud, yo ya no seguía estudiando, pero sí ingresé los primeros, ¿qué fue? Febrero y marzo, y jamás usamos los libros. Por esa razón yo pensaba en esta vez que me volví a meter, porque son diferentes libros de los del año pasado, no comprarlos, pero todos los licenciados los están exigiendo que porque los vamos a usar, pero si va a pasar de que no lo vamos a usar, entonces sí sería un gasto como de por gusto, pienso yo. Sí, tienes razón, la verdad es que tienes razón porque, por ejemplo, cuando yo estaba también en la U, nos decían, compren este libro y a veces los libros estaban caros, ¿verdad? Y no estamos en todo momento de poder estar adquiriendo libros, ¿verdad? Y más a un alto costo. Pero en algunas ocasiones, como usted lo dice, no los utilizábamos, solo nos hacían comprarlos y no los usábamos. Pero lamentablemente yo sí ya vi el índice del libro y todo, pero no están los temas, por ejemplo, los de la clase pasada y los de esta clase no están en el libro. Entonces yo tengo que recurrir a otros medios para poder compartirles la información, ¿verdad? Porque no están en el mismo. Pero sí, como le digo, en la otra unidad, según el programa, estaba viendo, ahorita les digo específicamente. En la unidad 2, que es la que ya vimos sobre el conocimiento, y la unidad 3, que es la investigación documental, ahí sí nos va a servir el libro. Entonces, sí, según instrucciones de la universidad debemos utilizarlo, ¿verdad? Entonces, en esos temas, en esas unidades, pues a mí sí me va a tocar hacer uso del mismo. Entonces, para que quienes lo adquirieron, pues no sea por gusto, ¿verdad? De mi parte, sí. Yo los voy a poner para que le den uso y no lo hayan comprado por gusto. Entonces, no sé cómo va a ser con los demás catedráticos, pero sí, así sería, Susan. Gracias, licenciada. Gracias. Para servirle. Bueno, entonces, entre esas técnicas para el análisis de contenidos están aquellas que vamos a utilizar en la lectura. Y es importante que abordemos un poco sobre qué es la lectura. Y va a ser aquella técnica o proceso que se va a comprender un mensaje que está escrito. Debemos aprender a reconocer y decodificar los signos lingüísticos, generalmente letras y palabras inscritos en algún tipo de soporte físico. Entonces, definitivamente la lectura es
es la técnica o el proceso que más nos va a servir para nosotros aprender. Porque debemos leer en todo momento, y ahí sí que en nuestras actividades cotidianas, pues también la lectura nos va a servir, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber cómo realizarla y especialmente, como dice acá, el poder decodificar esa serie de signos lingüísticos. En cuanto al origen de la lectura, bueno, no se sabe con exactitud de dónde deviene el origen de la lectura. Sin embargo, se ha establecido que a lo largo de la historia, pues, hubieron muchos sistemas de lectura y de escritura. Y entre ellos podemos mencionar los jeroglíficos egipcios, los ideogramas chinos y otros alfabetos que formaron parte de estos sistemas. Por ejemplo, los ideogramas chinos, cuando nosotros podemos visualizar estas figuritas que vemos acá, rápido lo asociamos con esos países, ¿verdad? No sabemos qué dice, tal vez algunos sí le entiendan, pero lo asociamos con que ahí dice algo, o sea, que está escrita una palabra. Entonces, de igual forma son los jeroglíficos egipcios que en su momento ellos utilizaban esa forma de escritura para poder hacer saber o compartir esas ideas. Entonces, acá establecemos de que el origen de la lectura pues no se puede determinar con exactitud, pero que lógicamente va de la mano con la invención de la escritura, ya que pues una no puede existir sin la otra. Y en ese sentido, los textos más antiguos que se conocen provienen de la antigua Mesopotamia, alrededor de 4000 años antes de Cristo, en forma de tabletas de arcillas grabadas con escritura, como por ejemplo la de los jeroglíficos egipcios, que ahí se puede observar como que estuvieran realizadas, no sé, en alguna de arcilla o como barro, ¿verdad? Entonces, esa era la forma de escritura de ellos. Todos estos sistemas de lectoescritura pues permitieron la composición de mensajes, de oraciones, de textos. Sin embargo, la lectura no fue siempre una herramienta a la que toda la población en ese entonces tuviera acceso a la misma. Y en algunas situaciones, pues, solo estaba en disponibilidad para los sacerdotes o para la nobleza en aquellos tiempos, ¿verdad? Los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, estos se utilizaban en paredes de templos o bien en monumentos que ellos realizaban o en las tumbas, más que todo con fines religiosos. Y registraban, por ejemplo, mitos de dioses, historias de faraones o ritos religiosos. Entonces, todas estas escrituras de esos jeroglíficos egipcios normalmente estaban asociados con cuestiones de carácter religioso. En cuanto a los ideogramas chinos, estos son un sistema o una especie de símbolos que nos van a indicar ciertas representaciones y también eran utilizados para poder representar ideas de quien lo realizaba, ¿verdad? Entonces, esos ejemplos podemos dar del origen de la escritura, de la lectura, perdón. En cuanto a los tipos de lectura, para poder establecer su clasificación, va a ser a partir de distintos criterios, como por ejemplo el acompañamiento o no de la voz de la persona que está leyendo, el énfasis en que se hace en el proceso y el lenguaje utilizado para transmitir el mensaje. Entonces, haciendo esa clasificación, tenemos los tipos de lectura según si se acompaña o no de
de la voz del lector. Entonces acá tenemos la lectura oral o en voz alta y la lectura silenciosa. ¿A quienes les funciona el poder aprender leyendo en voz alta, verdad? Porque comprenden de mejor manera el texto al que le están dando lectura. Y hay quienes les funciona la lectura silenciosa. Necesitan, por supuesto, de que no haya ruido y de forma mental vamos a hacer este proceso. Vamos a leer solo en nuestra mente. Según el énfasis que hace el lector, acá también se hace una clasificación tomando en cuenta este supuesto. Tenemos la lectura involuntaria o automática. Es la que tiene lugar de un modo no intencionado, o sea, cuando se lee un mensaje sin hacer énfasis alguno en ello. La lectura rápida o superficial es la que tiene lugar cuando no se le presta plena atención a todo el mensaje, sino solo a unas partes principales o más resaltantes. Ahí sí que el cerebro es el que funciona, ¿verdad? Porque él es el que hace este proceso de lectura y así va a ser el tipo de lectura que se va a realizar. Y la lectura comprensiva es la que tiene lugar cuando se presta plena atención a todo el texto y se hace un esfuerzo consciente para descifrar su contenido. Esta lectura comprensiva es la que a nosotros nos va a servir especialmente en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros, el objetivo va a ser el comprender ese texto al que nosotros le estamos dando lectura y por supuesto esto nos va a pedir que nosotros nos concentremos y pongamos atención en él mismo, a modo que nosotros analicemos y entendamos lo que estamos leyendo para que la información pues sea útil para nosotros. En cuanto al lenguaje utilizado, esta clasificación puede ser una lectura verbal, musical, científica y la braille. La verbal es pues que vamos a utilizar el habla para poder realizarla. La musical ahí nos puede apoyar, no se me queda su nombre, Melsin, que él dijo que era músico. Ese es un tipo de lectura también, ¿verdad? De la notación musical, al registrar sonidos específicos que deben realizarse, porque va a haber un orden y una secuencia. La lectura científica, el poder reconocer fórmulas y ecuaciones matemáticas, físicas o químicas, porque se debe descifrar esas fórmulas y no cualquiera lo va a saber hacer, ¿verdad? Y el braille, que también es una forma de lectura. Esta se va a reemplazar en cuanto a la lectura verbal y va a ser utilizada por aquellas personas no videntes. En cuanto a las características de la lectura, ocurre en ausencia del escritor. Normalmente nosotros vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer un libro, no lo vamos a hacer a la par de su autor, ¿verdad? O nos mandan un mensaje en WhatsApp, la persona va a estar a mucha distancia de nosotros posiblemente, o en la mayoría de los casos, y es por eso que se dice que esta es una de las características de la lectura, porque se va a realizar en ausencia del emisor del mensaje. ¿Requiere siempre de un texto? Sí, porque si no hay un texto, pues ¿a qué le vamos a dar lectura? Entonces, lo primero es que debe de haber un texto. Debe seguir un conjunto lineal y secuencial de signos escritos y pues que deben ser interpretables por el lector, es decir, que nosotros sepamos cómo darle lectura a ese texto, porque puede haber un texto en otro idioma y nosotros no le vamos a poder dar lectura. El texto y el lector deben compartir un código.
se establece que los textos escritos están siempre codificados a través de una lengua o de un idioma que tanto el escritor como el lector deben conocer para poder entenderse. De otro modo, es posible que el lector reconozca los signos como piezas del lenguaje, pero sea incapaz de descifrar el mensaje que contienen. Como lo que les decía con el ejemplo de los ideogramas chinos, ¿verdad? Nosotros a simple vista podemos decir, esto es algo, o son letras de China, de Japón, porque así lo asociamos, porque son parecidos. Pero, pese a que es un texto, si no sabemos el idioma y la escritura, pues no vamos a poder descifrar o darle lectura a ese mensaje o a ese texto. Ocurre de manera secuencial y direccionada. Esta depende del texto escrito y también de sus reglas y de su organización. Por ejemplo, los textos tienen un inicio y un final y se les debe leer en ese orden escrito para entender su mensaje. Sí, por supuesto, no vamos a iniciar de lo último y luego vamos a darle lectura al inicio. ¿Por qué? Porque se va a perder ese orden de ideas para poder entender esa información. Y tiene lugar a una velocidad determinada. La velocidad de la lectura también es una característica. Esta va a depender de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la capacidad lingüística o intelectual del lector, pero también el grado de complejidad del texto y de las condiciones del entorno en el que se está leyendo. Por ejemplo, una persona o los niños que están en primaria, la velocidad pues va a ser menor, ¿verdad? Porque ellos están todavía en ese proceso de aprendizaje en cuanto a la lectura. Así también a veces a nosotros se nos dificulta, por ejemplo, con algunas palabras que no son comunes o bien a veces su pronunciación es compleja. Entonces eso también va a variar en esa velocidad de la lectura que estamos realizando. Importancia de la lectura. El hábito de la lectura se le atribuyen numerosos beneficios para el individuo, entre ellos la expansión del vocabulario. Esto es así porque si nosotros leemos bastante, vamos a aprender muchas palabras, cómo pronunciarlas, cómo se escriben y su significado sobre todo, ¿verdad? Hay personas que utilizan a veces palabras que nosotros pues no las hemos escuchado anteriormente y nos quedamos así como que, ¿qué nos estará diciendo? Entonces, el poder leer y especialmente libros o revistas, pues nos va a servir para poder apoyarnos en este sentido. La adquisición de nuevos conocimientos, por supuesto, la lectura nos va a permitir poder adquirir esos conocimientos en los que nosotros nos centremos y una mayor adaptabilidad social y cultural y una mejor capacidad para comprender lo leído y formular un pensamiento crítico, siempre en cuanto a la resolución de problemas. Entonces, entre esas técnicas para el análisis de contenido en la lectura, vamos a encontrar lo que es el subrayado. Este consiste en el paso central del proceso de estudio. Es una técnica básica en la que se realiza la lectura de estudio después de la prelectura del tema que se va a estudiar. ¿En qué consiste? Consiste en poner de relieve o destacar aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merecen la pena ser tenidos en cuenta para ser asimilados. Debemos localizar las palabras o frases que contengan la información fundamental del tema, sin la cual no entenderíamos el texto. Esta técnica del subrayado, yo creo que desde que estamos en primaria nosotros la ponemos en práctica, ¿verdad? Porque es una técnica de análisis que nos va a servir de base para otras técnicas, como por ejemplo
la síntesis, el resumen, el poder realizar fichas o poder realizar esquemas. Esta es previa a la utilización de esas otras técnicas que les he mencionado. En la lectura nosotros especialmente vamos a poder buscar aquellas ideas que destaquen o las que nosotros consideramos más importantes al momento de estudiar. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Va a ser a través del subrayado. Entonces, es por eso que esta técnica está entre las técnicas del análisis. Entonces, ¿para qué nos va a servir el subrayado? En la tarea del estudio activo, la técnica del subrayado facilita la asimilación, memorización y repaso del material objeto de estudio. Cuando un alumno va a subrayar, esta persona va a fijar su atención en esos conceptos o en esas palabras clave que va a destacar en el texto al que le está dando lectura y pues que va a considerar como importantes en toda esa información que está leyendo. Entonces, nos va a servir para poder economizar tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en la información o en el texto que realmente nos va a servir o tiene la información más importante. Así también vamos a poder con ello fijar la atención, aumentando la capacidad de concentración y así también facilitar la comprensión del contenido del tema. Para eso nos sirve el subrayado. Aquí se me duplicó. Entonces, debemos saber cómo vamos a poder aplicar esta técnica. Primero, nosotros debemos de realizar una lectura rápida del texto. Una lectura normal. Tenemos el texto, vamos a proceder a leerlo, pero acá en ese momento nosotros no vamos a proceder a subrayar. Solo vamos a leer, va a ser una lectura rápida. El segundo paso que nosotros debemos de realizar es poder realizar una lectura de párrafo a párrafo o subrayado lineal. Entonces, acá nos vamos enfocando en cada párrafo que tengamos. Vamos a ir subrayando las palabras que nosotros consideremos claves y que estas van a representar esas ideas que nosotros queremos destacar y que nos van a ayudar a comprender de mejor forma el tema. Entonces, es importante poder destacar que antes de empezar a subrayar, es importante haber comprendido lo que leímos. Porque si no comprendimos lo que leímos, no vamos a saber cuáles son esas palabras clave o que van a destacar dentro del texto. En esta fase de la lectura de párrafo a párrafo, debemos de, si así lo deseamos, podemos utilizar diferentes códigos de señalización según la importancia de lo subrayado, como veíamos acá en esta imagen. Acá, si ustedes se dan cuenta, acá están utilizando diferentes colores de resaltadores y esto va a poder realizar una organización porque podemos utilizar un color para títulos, por ejemplo el amarillo, el celeste para subtítulos, el rosado para palabras que sean claves, un verde para procedimientos. Entonces, esto lo podemos utilizar de esa forma para nosotros poder organizar esa información. Así también está lo que es el subrayado estructural. También se puede hacer junto a cada párrafo y de manera simultánea anotaciones. Yo creo que esto nos sirve bastante porque nosotros podemos relacionar un tema con otro que vimos anteriormente o que está en otro texto, en otro libro.
Entonces nosotros podemos realizar esas anotaciones al margen en donde se va a desarrollar determinados aspectos que posteriormente nos van a ayudar a estructurar y organizar esa información. También está el subrayado lateral. A veces se presenta la necesidad de poder resaltar varias líneas seguidas, por lo que es más práctico utilizar en este caso corchetes, paréntesis o de marcar el párrafo con una línea vertical o en ambos lados, porque es bastante el texto que nosotros consideramos o la oración o bien un párrafo que consideramos que es relevante en el texto. Entonces, lo ideal es poder utilizar estas lo que son los paréntesis o los corchetes para hacer énfasis en ese párrafo o en esa frase. Y también está el subrayado de realce. Nos va a servir para poder precisar o poder destacar contenidos con otros, y lo vamos a utilizar como interrogaciones, como flechas, signos u otros símbolos al margen del lado derecho para no poder confundirnos con otra información que hemos realizado u otras anotaciones que nosotros hemos hecho durante la lectura, ¿verdad? ¿Qué debemos subrayar? Acá vamos a subrayar palabras aisladas y ocasionalmente frases lo más breves posibles que sean claves para la presentación del tema de estudio y que tenga sentido por sí mismas. No vamos a subrayar. Había un compañero en la U que él, cuando lo ponían a leer los artículos, ¿va?, de algunas leyes, y a nosotros nos sirve bastante ahí esa técnica del subrayado, porque ahí nosotros vemos procedimientos, plazos. Entonces, pero él decía que lo más importante, y subrayaba casi que todos los párrafos o todo el artículo, ¿verdad? Entonces, no, nosotros debemos establecer primero realmente cuáles son esas frases o palabras claves y que sean breves, que sí nos van a servir, que son importantes. No es nada más de venir y ponernos a rayar el libro o el texto, ¿verdad? Entre las ventajas del subrayado, tenemos que nos va a ayudar a poder fijar nuestra atención en el estudio de forma más intencional, analítica y selectiva. Sí, porque vamos a analizar el texto, vamos a analizar qué podemos subrayar y a seleccionar esas palabras que nos van a servir. Nos va a ayudar a evitar distracciones y pérdidas de tiempo. ¿Por qué? Porque ya entonces nosotros, al poder realizar un subrayado, ya posteriormente vamos a estudiar esa información más destacada y no todo el texto, que a veces hay información que pues tal vez no es de tanta importancia, por así decirlo, ¿verdad? También va a favorecer al estudio activo y al interés por captar las ideas fundamentales. Va a posibilitar la ampliación y utilización del vocabulario específico de la materia. Constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un tema y poder retenerlo. ¿Por qué? Porque nos sirve de base de asimilación y memorización. Creo que esto es bien importante porque ese es uno de los objetivos en cuanto al aprender. Nos va a facilitar ese repaso rápido porque, por ejemplo, al momento de los parciales, si ustedes ya tienen todo su texto subrayado y antes del parcial ustedes quieren darle una lectura rápida, ya ustedes tienen destacada esa información, entonces ya solo se van a enfocar en eso y les va a facilitar ese repaso que ustedes están realizando en ese momento, ¿verdad? El poder realizar posteriormente esquemas, resúmenes o síntesis
porque ya nos vamos a enfocar solo en esa información, entonces se nos va a facilitar poder extraer y poder realizar esas otras técnicas de análisis. Y va a fomentar el desarrollo de funciones mentales, tales como la capacidad de análisis, la observación y la jerarquización. Entonces, como les decía, no es nada más de venir y agarro yo un libro y lo voy a empezar a rayar. No, sino que debemos saber cómo hacerlo, y es por eso que en algunas ocasiones se cometen errores al momento de subrayar. Entre ellos está que vamos a empezar a subrayar sin antes haber dado una lectura al texto. Es por eso que entre los pasos, lo primero que debemos de hacer es darle una leída a ese texto, y posteriormente ya nosotros vamos a poder subrayar, pero primero se debe leer. Ese es uno de los primeros errores. ¿Por qué? Porque esa primera lectura nos va a poder, nos va a permitir hacer esa clasificación, analizar y hacer esa clasificación de la información. Otro error es subrayar en exceso, lo que les decía, ¿verdad? Únicamente nosotros debemos enfocarnos en esas frases o en esas palabras que resalten y que sean clave en la información. No utilizar las posibilidades del subrayado cuando el texto es difícil y encierra ideas interrelacionadas. Subrayar lo que no se sabe cuál es su significado. En este caso, pues si no sabemos el significado, pero es una palabra que sí destaca, entonces podemos buscar cuál es su significado, y ahí podemos utilizar los otros tipos de subrayados que mencionábamos acá. Por ejemplo, el de realce o el lateral, ¿verdad? Porque vamos a hacer una anotación al margen para nosotros tener ahí el dato de qué significa esa palabra, porque en el momento podemos leerlo, pero posteriormente se nos puede tal vez olvidar. Entonces, si hacemos el subrayado como tal de la palabra y su anotación en el margen, nos va a servir para poder saber en qué consiste la misma. Así también, en muchas ocasiones, el alumno va a subrayar palabras que no tienen sentido o que no están relacionadas como tal con el tema que se está viendo, ¿verdad? Utilizar un material ya subrayado por otra persona, también ese es un error, porque ya no podemos colocar una línea sobre la otra, eso se va a ver totalmente un desorden. Y recordemos que cada quien tiene su capacidad de análisis y va a considerar que ciertas palabras le van a ser útiles a él, pero tal vez a mí no. Entonces, por eso debemos de utilizar un texto que no esté subrayado. Y es importante, pues, que si no tenemos práctica de esto, de esta técnica, poder utilizar primero el mismo trazo para poder realizar bien un subrayado, y es por eso que irlo fomentando, irlo poniendo en práctica en nuestro proceso de estudio, para que nosotros vayamos aprendiendo de manera eficiente cómo es que se aplica esta técnica de análisis del contenido. Aquí tengo un texto que quiero que vayamos viendo. Entonces, acá tengo un texto que vamos a ir como ejemplo, ¿verdad? Y para que nosotros vayamos practicando en cuanto a esta técnica. Entonces, voy a necesitar ahí la participación. Enfoquémonos en el primer párrafo. Dice: los árboles liberan oxígeno cuando usan la energía de la luz solar para producir glucosa a partir de dióxido de carbono y agua.
como todas las plantas, los árboles también usan oxígeno cuando dividen la glucosa para liberar energía para impulsar sus metabolismos. En promedio, durante un periodo de 24 horas, producen más oxígeno del que utilizan. De lo contrario, no habría una ganancia neta en el crecimiento. Entonces, a ver, ¿quién me puede ayudar en el primer párrafo? ¿Qué frase o qué palabra clave observa que podríamos subrayar para nuestra lectura? Pueden darle lectura y así lo analizan de mejor forma. Glucosa y dióxido de carbono. Sí, Arlen. Cuando liberan oxígeno cuando usan la energía de la luz solar. ¿Dónde está? La primera línea. Acá, cuando usan. Bueno, entonces, por ejemplo. Yo vi que Jonathan también me escribió un mensaje. Glucosa y dióxido de carbono, dice. Permítanme. Glucosa y dióxido de carbono. Yo considero que también y agua. ¿Sí, Briseida? Yo considero que como todas las plantas, los árboles también usan oxígeno. Ahí ya cortamos hasta en el proceso durante un periodo de 24 horas, producen más oxígeno del que utilizan, de lo contrario no habría una ganancia neta. Como todas las plantas. Entonces, si se dan cuenta, estamos resaltando frases breves o palabras claves que nosotros vamos a utilizar para tener mejor entendimiento del texto. Este es un ejemplo. Ahora, en el segundo párrafo, démosle lectura y me indican ustedes que podemos subrayar. Briseida fue la que me habló, ¿verdad? Ahorita de último. ¿Sí, Fernando? Sí, licenciada. Gracias. Es que estoy tomando en cuenta para lo de la participación. Buenas tardes, licenciada. Sí, hola, Fernando. Pues yo considero que, como explica en el segundo párrafo, lo importante para mí sería que se necesitan 6 moléculas de CO para producir una molécula de glucosa por fotosíntesis. Acá la primera frase. Ajá. Ujú. Y luego, una molécula de glucosa contiene 6 átomos de carbono. Ahí está. Gracias. Solo para mí. Gracias, Fernando. Vamos a ver quién más levantó la mano. De los que levantaron la mano, por favor.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Quién me habla? Cecia. Cecia, ¿verdad? Dígame, Cecia, Yo, pero sí. ¿Sí? sí la escuchamos. Ok, yo opino que un sicomoro maduro puede medir alrededor de 12 metros de altura y pesar 2 toneladas. Esta frase de acá. Gracias. ¿Y quién más? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo subrayaría también una molécula de glucosa contiene 6 átomos de carbono, pero adjunto a eso también se crece un 5% por cada año. Ujú. Sí, yo considero que sería, si se crece un 5% cada año, producirá alrededor de 100 kilos de madera. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de la complejidad del texto que nosotros estamos leyendo, puede hacer que nos resulte mejor el subrayar frases o palabras, porque acá pudimos subrayar el glucosa como una palabra clave, pero en su mayoría, igual en el segundo párrafo, son frases, ¿verdad? Por la complejidad del texto que nosotros estamos leyendo. No sé quién más levantó ¿quién fue la última persona que me habló para poder anotar? Cecia me dijo, ¿verdad? No. Jocelyn. Jocelyn, gracias. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Yo, buenas noches, compañeros. Ana Elisa Contreras, licenciada. Gracias. Bueno, yo ahí ya me pasaría Cerro. al último párrafo, ajá, y resaltaría: un ser humano respira alrededor de 9.5 toneladas de aire en un año. Sería aquí. Sí, excelente. Gracias, Ana Elisa. Bueno, yo creo que todos de los que levantaron la mano. Jonathan, ¿quería decir usted algo? Yo creo que no nos escucha. Yo creo que él está escribiendo porque no sirve su micrófono. Sí, ¿verdad? Él fue el que dijo que no. Sí. 6 moléculas. El párrafo de solo extraemos un poco más. Esto dice, el solo extraemos un poco más entonces, de cada respiración. Creo que alguien más levantó la mano. ¿Sí, Melcy? Sí, Lita, yo también ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Subrayaría un ser humano respira alrededor de 9.5 toneladas de aire en un año. Ese sería. Ajá. Gracias, Melcy. Sí, Randall. Buenas noches, yo subrayaría el oxígeno solo constituye alrededor del 23% de ese aire. El oxígeno. Se dan cuenta que cada quien, según su análisis, va a subrayar de diferente forma, ¿verdad? Bueno, para darle intervención rápida, Lucía y posteriormente María Celeste, por favor, y ahí finalizaríamos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Yo subrayaría el párrafo último, donde dice, eso da un total de alrededor de 700 gramos de oxígeno por año, que es muy aproximadamente el valor de 7 u 8 árboles.
En su caso sería únicamente esto. Sí. Ya ahorita estamos viendo que se va llenando el texto, pero es porque diferentes personas han participado, ¿verdad? Y como les digo, cada quien tiene su forma de analizar. Sí, María Celeste. Buenas noches a todos. Solo para indicar que también yo resaltaría en el último párrafo lo que es la primera frase. Un ser humano respira alrededor de 9.5 toneladas de aire en un año. Eso es lo que resaltaría del último párrafo. Gracias, María Celeste. Sí, entonces, bueno, eso sería por el día de hoy y pues es una de las técnicas que podemos utilizar, ¿verdad? Y que nos va a servir y a ustedes especialmente durante su carrera. Entonces, pónganla en práctica porque definitivamente es muy útil. Entonces, como les dije a un principio, un gusto de estar acá con ustedes nuevamente. Primero Dios, nos vemos la otra semana y cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto yo estoy a la orden. Esta presentación yo se las voy a subir en Classroom. Sí, Ana Elisa creo que levantó la mano, ¿verdad? Sí, perdón, solo para consultarles si vamos a tener tarea o la iba a subir. No va a haber tarea el día de hoy. Descansen, así no van a tener preocupación esta semana. Gracias. Bueno, entonces que pasen feliz noche y nos vemos la otra semana. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Feliz noche, compañero. Feliz noche.